Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar un experimento de fluidos no newtonianos y me encuentro con los siguientes compañeros. Caterina Lemos, Jean Paul Jiménez. Y yo, Carol Torres. Bueno, este experimento se lleva los siguientes ingredientes. Para este experimento vamos a necesitar una cajita de maicena, agua, agüita refrescante y un bowl. Y después le agregamos agua. Ya. Cuando echamos la mezcla empezamos a revolver y si vemos que está muy aguado le vamos agregando más maicena. definición de fluidos. Un fluido es parte de un estado de la materia, la cual no tiene un volumen definido, sino que adopta la forma del recipiente que lo contiene, a diferencia de los sólidos, los cuales tienen forma y volumen. Ejemplos de fluidos. Algunos ejemplos son agua, aceite, aire, alcohol, etc. Algunas características de los fluidos son dispersión molecular. Puede pasar de un estado a otro y debido a su fluidez, si se les aplica una variable externa como la temperatura, se puede concentrar esta dispersión. Viscosidad. Se trata de la resistencia que tienen los fluidos a ser deformados y que pudieran limitar su fluidez. Volumen. Espacio que ocupa un fluido en un espacio determinado teniendo en cuenta el alto, el ancho y el largo. Los fluidos líquidos suelen adoptar la forma del recipiente donde está contenido. Los gases, al contrario, no tienen volumen ni forma, por lo que se expandirán lo máximo posible en el espacio que lo contenga. Los tres tipos de fluidos. Primero, fluidos newtonianos. Son aquellos que no tienen viscosidad constante, es decir, que no varían sin importar cuánto esfuerzo se le aplique al fluido. Segundo, superfluidos, también conocidos como fluidos perfectos. Se caracterizan por carecer totalmente de viscosidad, es decir, pueden fluir ante la menor fuerza aplicada sin ofrecer resistencia. Tercero, fluidos no newtonianos. Son un tipo intermedio entre fluidos y sólidos dependiendo de sus condiciones de temperatura y tensión constante. Un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante. Los fluidos newtonianos son uno de los tipos de fluidos más sencillos de describir. El mejor ejemplo de este tipo de fluidos es el agua en contraposición al pegamento, los geles y la sangre, que son ejemplos de fluidos no newtonianos. A temperatura y presión constantes, la viscosidad de un fluido newtoniano es la constante de proporcionalidad o la relación entre el esfuerzo cortante que se genera en el fluido para resistir el flujo y la velocidad de corte aplicada al fluido para inducir el flujo. La viscosidad es la misma para todas las velocidades de corte aplicadas al fluido. Un buen número de fluidos comunes se comportan como fluidos newtonianos en condiciones normales. Por ejemplo, el agua, el aceite, la gasolina, el alcohol, las soluciones de azúcar y la glicerina. ¿Qué es un fluido no newtoniano? Un fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de aquel que sea newtoniano.
Aunque el concepto de viscosidad se usa habitualmente para caracterizar un material, puede resultar inadecuado para describir el comportamiento mecánico de algunas sustancias, en concreto, los fluidos no newtonianos. Estos fluidos se pueden caracterizar mejor mediante otras propiedades reológicas, propiedades que tienen que ver con la relación entre el esfuerzo y los tensores de tensión, bajo diferentes condiciones de flujo, tales como condición de esfuerzos cortantes. Las características son que cuando este fluido se encuentra en reposo, aumenta su viscosidad. Cuando se le somete a fuerzas de estrés, dicho de otra forma, cuando se golpea un fluido no newtoniano, la fuerza entrante hace que los átomos del mismo se reorganicen y aumenten su viscosidad. Puede llegar a comportarse temporalmente como un sólido, es decir, si introducimos o extraemos un objeto lentamente de un fluido no newtoniano, podemos atravesarlo sin dificultad, pero si el objeto intenta entrar en un fluido o salir de él con velocidad relativa alta, el fluido se comportará como un sólido. A mayor fuerza aplica, mayor viscosidad. Este efecto suele durar solo mientras la fuerza está aplicada. Un fluido es una materia que está compuesta por moléculas que se atraen entre o a través de una fuerza de atracción muy débil, lo que impide que pueda mantener una forma determinada y estable, diferenciándolas de las materias sólidas que sí tienen dicha propiedad. Los tipos de fluidos son fluido newtoniano, superfluido y fluido no newtoniano. Fluido newtoniano. Este tipo de fluido no varía sin importar cuánta fuerza se le aplique. Superfluido. Tiene la capacidad de fluir sin resistencia por capilares muy finos, de transportar calor sin prácticamente resistencia y de propagar ondas de temperaturas conocidas como segundo sonido. Fluido no newtoniano. Este tipo de fluido es el que cambia su resistencia, viscosidad, según la presión y la temperatura a la que se exponen. Ejemplo, si la dejamos en reposo, él se comporta como un líquido, pero si le aplicamos presión o fuerza, su consistencia va a cambiar y se vuelve sólido por un instante.